Perfecto. Sí, buenos días, alumnos. Estamos en la tercera clase de Physical Therapy A y hoy nuestro alumno Diego Aparicio, fisioterapeuta, y hablará sobre lo que son las posiciones anatómicas. Adelante, Diego. Perfecto, buenos días a todos. Hoy quisiera iniciar esta pequeña intervención dándole las gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí compartiendo con todos ustedes. Quisiera de verdad darle las gracias a la doctora Carmen. Un saludo de verdad muy especial para usted porque usted es la conductora de este programa que me parece muy importante. Lo ha hecho con mucha entrega, veo que lo hace con mucha disposición. Nos informa, nos da el paso a paso para nosotros podernos guiar. Eso de verdad que lo agradezco muchísimo. Veo que te apersonas mucho de ese tema y te lo agradezco mucho. También quisiera dar las gracias al doctor Arismendi él es el presidente de la asociación. La asociación no me parece buena, me parece excelente, me parece genial, extraordinario eso. Gracias por pensar en nosotros, por ayudarnos, por ayudar al inmigrante, por darnos una luz en este camino que es pues un poco difícil, pero sé que lo hace con mucho gusto y con mucho cariño. Gracias a ustedes y gracias a todos los miembros de la asociación. Gracias, Kevin, por interesarte en este programa. Gracias por la exposición que nos diste la semana pasada. Sé que hemos compartido poco, pero sé que vamos a compartir mucho más, vamos a ser amigos, vamos a ser compañeros. Tengo mucho que aprender de ti, Kevin. Muchas gracias. También quisiera darle un saludo muy especial a mi esposa, que es mi motor, que es mi compañera, que es mi guía. Ella y yo estamos comprometidos con esto. Lamentablemente por situaciones de su trabajo no ha podido estar al 100% con nosotros. Ella se conecta por ratos, escucha por ratos, pero lo bueno de eso es que como yo he visto las clases anteriores, yo la he tenido al tanto de todo lo que hemos visto anteriormente. Mi esposo y yo tenemos un proyecto claro, que es, primero, certificarnos como PTA y otros objetivos muy claros que queremos conseguir de una u otra manera es tener nuestra unidad de terapia física y poder tener nuestra licencia para trabajar aquí en Estados Unidos, pues como se debe. Antes de iniciar con este tema, también quisiera tomar unos minutos y disculpen que le quite tiempo para expresar de repente alguna experiencia que tuve. Cuando yo estaba en Venezuela, cuando teníamos nuestras unidades de terapia, debido al flujo de pacientes que manejábamos, porque veíamos cantidad de pacientes, nos vimos en la obligación de buscar ayuda, de buscar a alguien que nos ayudase, porque estar uno trabajando, aparte de que tenemos fisioterapeutas, PT trabajando con nosotros, en ese momento necesitamos ayuda. Lamentablemente en Venezuela no existe esa figura de asistentes de terapia ni auxiliares de terapia física. Como decían, creo que anteriormente, la gran mayoría de personas que asisten o que ayudan en estas unidades de terapia son familiares, por decir algo, el sobrino, el hijo de, no sé, de un tío, mi hijo, que es el que está saliendo de la high school, o el amigo cercano que tiene un hijo que estudia enfermería y quiere ubicarlo de repente para que pueda trabajar y adquirir algunos conocimientos respecto a fisioterapia. Pero nosotros como unidad hicimos totalmente algo diferente. Lo que hicimos fue seleccionar un personal, entrenarlo, y estas personas empezaron a trabajar con nosotros. Al cabo de un tiempo, estas personas se formaron, hicieron parte fundamental de nuestra unidad. Se ganaron nuestra confianza total. Fueron muy importantes en los procesos que nosotros hacíamos. Y quería decir esto precisamente porque yo creo que ahora que nosotros estamos del otro lado, que vamos a hacer PTA, creo que debemos de darle ese apoyo, esa ayuda al PT, porque de esa manera yo creo que es
que el PT se puede orientar, se puede enfocar, analizar muy bien los diagnósticos, a orientarse en base a los diagnósticos, a diseñar un programa de tratamiento idóneo para cada uno de esos pacientes. También antes de hablar de estas posiciones anatómicas que me parecen pues, que son muy importantes, hay que tener en cuenta que nosotros, los PTA y los PT, nos convertimos en grandes observadores. Y yo creo que algo importante que debe tener en cuenta es desde el momento en que llega un paciente a la unidad de terapia. Cuando una persona llega a la unidad de terapia, yo creo que es muy importante que el PTA observe y pueda indicar en qué posición llega él. Si llega caminando, si llega con ayuda de repente de asistencia de un personal médico, de un familiar. Si por lo contrario llega a la unidad utilizando algún aditamento como muleta, como bastón, como una órtesis, como una andadera, si llega en silla de ruedas, si lo traslada una ambulancia, todos esos parámetros es necesario tenerlos en cuenta, de anotarlos para que el PT pueda tomar decisiones importantes a la hora, vuelvo y repito, de enfatizar en un diagnóstico o hacer un plan de tratamiento. Para hablar de posiciones anatómicas, yo creo que hablar de posiciones anatómicas es bastante diverso. Hay muchísimas, pero si nosotros enfocamos a lo que es fisioterapia, yo creo que sería importante hablar de una posición que es la posición estándar, donde el paciente está en bípeda, erguido, como se ve en la imagen, con el cuello recto, con los brazos extendidos al lado del cuerpo y las manos en posición hacia adelante y justamente las piernas juntas y obviamente pues extendidas. Cuando hablamos de posiciones anatómicas básicas, que son las que más se utilizan desde el punto de vista de fisioterapia, hay que tener en cuenta tres que son muy importantes, que es la posición en decúbito supino, la posición en decúbito prono y obviamente la posición en decúbito lateral. Hay muchísimas más, pero las que más se utilizan desde el punto de vista de fisioterapia son esas tres. Cuando hablamos en posición en decúbito supino, como se ve en la imagen, la persona está acostada sobre su espalda, boca hacia arriba, con los brazos extendidos al lado del cuerpo, puede llevarlos en cierta flexión o extendidos, y las piernas igualmente extendidas. Esta es una posición muy básica, muy natural, es una posición cómoda. Esta posición permite explorar toda la parte anterior del cuerpo. Esta posición es cómoda, la gran mayoría la pueden adoptar, pero cuando el paciente se expone a periodos largos en esta posición, lamentablemente hay muchos puntos de apoyo que hay que considerar y hay que tener en cuenta a la hora de mantener esa posición. Es importante ayudar con algunos aditamentos como almohada debajo de la zona de la rodilla y a nivel de la cabeza. Esta posición, como le decía anteriormente, nos va a permitir explorar toda la parte anterior, aplicar tratamientos, evaluar, descansar al paciente, porque cuando el paciente viene de otra posición y llega a esta posición, oh my God, el paciente siente un alivio total, independientemente de la posición que esté. Cuando el paciente está en cama, y ustedes lo saben mucho más que yo, cuando un paciente está en cama y le hace una pequeña movilización, el paciente siente un alivio total. Y de verdad que es muy importante a la hora de uno poder visualizar estas imágenes. Cuando hablamos de posición prono, es una posición totalmente opuesta a la que vimos anteriormente. El paciente está apoyado sobre su vientre, con la cabeza girada hacia uno de los lados, dependiendo de su comodidad, con el cuello recto, con los brazos extendidos al lado del cuerpo, puede ser extendido o en cierta flexión hacia la parte alta, y la rodilla estirada. Igualmente, cuando el paciente se somete mucho a esta posición, lamentablemente van a haber puntos de presión importantes. Hay que tener en cuenta de siempre poner aditamentos en la zona de los pies o en la zona abdominal, pues para poder ayudar a que el paciente sienta mucha más comodidad. Este paciente, como le decía, se caracteriza por tener una posición opuesta, la boca va a estar hacia abajo y ya va a cambiar de posición. Otra de las posiciones muy importantes es la posición
de decúbito lateral. Realmente esta posición hay dos, una de cúbito lateral derecha y una de cúbito lateral izquierda. Cuando el paciente se pone en esta posición, que es de cúbito lateral izquierda, obviamente va a estar apoyado sobre su posición izquierda. El brazo inferior, o en ese caso el brazo izquierdo, va a estar en cierta flexión, apoyando sobre la cabeza. El brazo derecho, que sería el que está en la parte superior, va a estar en cierta flexión, o también puede estar en extensión. La pierna izquierda, que es la que va a estar en apoyo total sobre el piso, va a estar en extensión, mientras que la pierna derecha, que es la que está en la zona superior, va a tener cierta flexión. Esta posición es cómoda, pero cuando se somete a mucho tiempo, igualmente hay que poner aditamentos como almohadas en esta zona, pues para permitir tener un equilibrio y que el paciente sienta comodidad. Igualmente en el brazo. Esta posición es muy buena porque permite que el paciente descanse bastante. Esta posición nos permite mirar tanto la parte anterior como la región posterior para aplicar tratamientos. Es ideal para hacer masajes. Es ideal para aplicar técnicas manuales. Es una posición muy cómoda para el paciente. Si nos vamos un poquito más allá, que vemos esta posición de forward y semi-forward, esta posición me gusta mucho cuando trabajamos nosotros pacientes que tenemos, de repente, que están hospitalizados, porque cuando un paciente está acostado y llega la enfermera, o llega el médico, o llega el PT, a hacer de repente alguna exploración, quieren sentar al paciente de inmediato, y un paciente que está por mucho tiempo acostado y lo llevan a sedente, este paciente va a generar ciertas alteraciones desde el punto de vista de equilibrio, náusea, inclusive en algunos momentos vómito. Esta posición me gusta porque uno lo puede ir llevando de manera progresiva, buscando que el paciente se vaya estabilizando. La posición semi-forward, pues obviamente es una posición que va a estar de 30 a 45 grados por mucho, con las rodillas en cierta flexión. La posición forward, que es una posición donde el paciente va a estar en 45 grados, con cierta flexión de rodilla. Pero hay una posición forward alta, que es cuando el paciente ya va a posición casi sedente. Esa posición se emplea mucho para que el paciente pueda tener contacto visual con la persona que él esté explorando, se pueda alimentar, para que pueda ver televisión, para que pueda leer, para que pueda interactuar con otras personas, y así de esa manera pues estar mucho más cómodo. La posición sedente, que es la posición pues obviamente que más cómoda que puede haber. Es una posición del paciente está sentado con el tronco recto, con las extremidades superiores apoyadas a nivel de las piernas y las inferiores apoyadas a nivel de la superficie. Esta es una posición que permite que el paciente se le pueda explorar en la zona posterior y anterior alta para que pueda tener mayor contacto con él. Normalmente los pacientes que se trabajan a nivel de miembro superior y parte de cervicales altas, esta posición sería idónea. Hay otra posición que normalmente no es que se utilice mucho en terapia, pero nosotros en nuestra unidad sí la hemos utilizado. Esta posición, como ya lo saben, es posición en Trendelenburg. Se caracteriza porque el paciente está en posición supina con la cabeza por debajo de los pies. O sea, va a estar una inclinación aproximadamente casi 40 grados. Esta posición se utiliza más que todo en pacientes que van a ámbitos quirúrgicos, donde necesitan drenar, donde necesitan el retorno sanguíneo, donde necesitan inhibir ese tipo de actividad. Nosotros, desde el punto de vista de fisiatría, lo que hacemos es utilizar para drenaje, pero también lo utilizamos mucho en miembro superior, cuando nosotros queremos aumentar la fuerza, cuando queremos aumentar el rango de movilidad, si por lo menos trabajamos hombros. Esta posición que permite que estemos en contra de la gravedad nos va a permitir ganar movilidad y aumentar la fuerza muscular cuando hablamos de zona superior. Y cuando hablamos de zona inferior, ya que se elimina un poco la gravedad, lo que permite es que nosotros podamos reeducar musculatura y buscando así un poco de tono. La posición de Trendelenburg invertida, que es totalmente al contrario, esta persona va la cabeza por encima de los pies. No es muy utilizada en fisioterapia, pero se nos asemeja cuando nosotros manejamos camas de bipedestación, donde manejamos de repente esquemas propioceptivos, cuando trabajamos un poco el tronco y esas cosas. Pero es como lo básico de fisioterapia de estas posiciones.
Hay muchísimas más que se utilizan, pero desde el punto de vista de fisioterapia, yo creo que estas son las más importantes. No sé si sería bueno pues que la doctora Carmen siguiera interviniendo con esto, pero antes de eso pues quisiera dejarles este pequeño mensaje. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muy completa. Como bien enfocaste en lo que es las posiciones anatómicas en relación a fisioterapia. Bueno, pues en esta clase de hoy vamos a hablar sobre un tópico que son los ejercicios terapéuticos. La base de la rehabilitación física, y Diego no me deja mentir, es la utilización de dos cosas, tener un buen conocimiento de dos cosas. Cómo se ocurre el movimiento humano, porque es lo que el terapeuta trabaja, la recuperación del movimiento humano para que el individuo sea funcional, y utilizar una serie de técnicas. ¿Cuáles son esas técnicas? Pues las que vamos a hablar hoy, que son las modalidades terapéuticas y los ejercicios terapéuticos. Los ejercicios terapéuticos, para conocerlos, tenemos que saber, tener conocimiento claro de que el cuerpo humano ocupa un espacio físico y como espacio, ¿verdad? Tiene profundidad, tiene largo, tiene ancho, o sea, tiene dimensiones. Y lo estudiamos en esas dimensiones a través de ejes y de planos. Y que los movimientos de cada articulación que une a dos huesos ocurren en un eje y en un plano. Por lo tanto, todos los movimientos no serán iguales porque cada articulación tiene sus características propias. Los ejercicios terapéuticos involucran el uso de manera planeada una serie de actividades físicas, movimientos o posturas, como acaba de decir el Diego, que son realizadas por el paciente en esfuerzo de alcanzar una meta de salud o de funcionalidad específica. La recuperación de la función musculoesquelética es en sí lo que lleva a esa recuperación de la función. ¿Sí? El terapista físico evalúa y determina cuáles músculos necesitan ser fortalecidos, cuáles deben de ser alargados, cuáles deben de ser acortados o cómo debemos ajustar. El ejercicio también puede desarrollarse en diversas posiciones. No solamente implica de que todo tiene que ser sentado, parado o acostado. Y la verdad es que el arte del fisioterapeuta es saber conocer una lesión, saber conocer qué puede hacer ese paciente y de qué manera llevarlo a alcanzar su máximo desarrollo. Entonces, Perdón, doctora. sí. Hay una diapositiva porque yo no la, o sea, no la veo, no me presenta la diapositiva. O sea, ¿No las está viendo? no, yo no la estoy presenciando, no me presentan. Deja parar entonces. Diego, yo creo que tienes que dejar tú de compartir tu pantalla. Deja ver. Ok. Y vuelvo a compartir con ustedes. Además de que se estimulan los fibroblastos, su proliferación, acelera la proliferación de células endoteliales, mejora la actividad fagocítica inflamatoria de las células. El calor se cree que también tiene un gran efecto relajante sobre el tono muscular, reduciendo así el efecto, sobre todo el efecto gamma, no, sino la modulación a través
de las vías eferentes y gamma. Eso es una teoría a través de la que se asume que puede ocurrir la desaparición del dolor. Pero toda modalidad, al igual que los medicamentos, tiene sus contraindicaciones, sus precauciones y sus riesgos. Si tú vas a un centro de terapia, generalmente lo primero que te hacen, ¿verdad? Te colocan la posición que acostado, sentado, muchas modalidades se pueden hacer sentado. Entonces, y si ustedes, alguno ha sido paciente, lo primero que le ponen es precisamente las compresas. Entonces, hay que contraindicaciones para colocar, por ejemplo, si sabemos que una persona tiene trombosis venosa profunda o tromboflebitis, está contraindicado el calor. Si presenta condiciones hemorrágicas, también está contraindicado. Está contraindicado aplicar calor directamente a los órganos reproductivos. Si una persona tiene problemas de comunicación o algún impedimento, por ejemplo, de entendimiento. Si una persona tiene una inflamación local reciente, aguda, si tiene también algún problema de circulación, de sensación, sobre todo en los diabéticos que pierden la sensación a nivel de los pies, le ponemos la compresa y uno generalmente la técnica es que uno le dice, me dice si el calor está muy fuerte. Aunque pongamos todas las precauciones, el diabético no va a sentir y podemos quemarlo y podemos hacerle un daño peor que un bien. Si el paciente tiene una infección activa como una tuberculosis, no vamos a aplicar calor. Si tiene a nivel local una lesión como el cáncer, o si recientemente ha recibido radiación, o si tiene una lesión en la piel como un rash, una dermatitis, porque la verdad es que no queremos dañarlo más. Hay que tener ciertas precauciones con los pacientes que tienen algunas insuficiencias cardíacas, que están embarazadas, sobre todo al colocar los lugares donde lo vamos a colocar, en los ojos, en la parte anterior del cuello, en los senos carotídeos, hay que tratar de estar cerca, pero no ahí. También tener pendiente si la persona tiene metal o implantes en su cuerpo, ya sea en la rodilla, la cadera, que son muy comunes, en la espalda. Y también si le irrita algunos materiales. Como por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo soy alérgico al látex, yo soy alérgico a tal tela o a tal papel. Entonces, tener eso pendiente. ¿Qué riesgo conlleva aplicar calor? Pues que, como ya les dije, quemadura, una respuesta vasovagal que puede la persona marearse y hasta caerse, o podemos provocar sangrados, sobre todo si hay una herida abierta. Como consideraciones adicionales, debemos siempre de saber tener un test de sensibilidad de la persona, preguntándole si siente el frío y el calor y estimulándolo. A veces se lo colocamos en la mano. ¿Cómo usted siente esto? ¿Cómo siente? ¿Está frío o está caliente? Y le pedimos a veces que cierre los ojos y sabemos, ¿verdad? Si la persona tiene su sensibilidad integrada. Al colocar calor hay que envolver esos packs o hidrocolectors en 6 o 8 capas de toallas para proteger la piel de quemaduras. Ahora con el COVID, esas toallas deben de ser entre paciente y paciente cambiadas, sobre todo la externa. Ahora con el COVID, están tratando de utilizar otras modalidades como el papel o los chaps para no tener contacto con telas. Pero como yo les dije, la regla debe de ser que entre paciente y paciente se utilice toallas nuevas.
Serían muchas toallas al día, pero los sitios de terapia constan con lavandería y secadora. Eso lo saben desde el principio. Siempre es bueno chequear al paciente en sus primeros 5 minutos. Si vemos que está excesivamente rojo o que tiene signos de quemadura o que está en general sudando mucho, significa que su temperatura central del cuerpo está muy alta. Entonces debemos de retirar en ese caso los equipos. El riesgo de quemadura puede aumentarse si la persona tiene poca grasa subcutánea. Por ejemplo, como los ancianos, los niños. Entonces hay que tener pendiente eso. Si una persona que ya ha perdido mucho grasa subcutánea. El paciente no debe de mentirle al terapeuta con los pads, porque muchos pacientes dicen, mientras más caliente, mucho mejor. Porque podemos comprometer su integridad, sobre todo su integridad capilar o su integridad de tejido. La crioterapia. La crioterapia, créanlo o no, se usa bastante aquí. A mí me sorprendió mucho, sobre todo en spray. Hay un spray, cuando tú se lo colocas al paciente, es frío. Así se llama, spray de crioterapia. Pero también incluye el masaje con hielo. Tú dirás, ¿cómo? Bueno, pues hay como unos esquimalitos, nosotros le decimos en República Dominicana esquimalitos, sean unas bolsas llenas de hielo y se le puede dar el masaje de hielo. Hay también paquetes hidrocolector fríos y muchos de ellos a veces tú lo puedes tener en el refrigerador, pero también lo puedes poner en el microondas y calentarlos. También en Whirlpool, o sea, aquel tanque que yo les expliqué, también hay frío. También hay baños de contraste, donde ponemos, y hay una técnica específica para los baños de contraste. Ponemos dos contenedores, uno con agua fría y hielo y otra con agua caliente. Generalmente iniciamos caliente, ¿verdad? Sumergimos, por ejemplo, una mano. Sumergimos la mano 3 a 5 veces, la sacamos y luego la entramos en frío y la sumergimos 1 a 2 veces. Es bastante interesante. Esos son los baños de inmersión de frío. No es que vamos a entrar en un cuerpo entero en frío, solo una parte, ¿verdad? Bueno, los efectos fisiológicos del frío incluyen que provocan una vasoconstricción, contrario a la vasodilatación. Pero esta vasoconstricción generalmente ocurre en los primeros 15 a 20 minutos. Disminuye la tasa metabólica. Esa vasoconstricción es superficial, porque luego provoca una vasodilatación profunda. Y también disminuye el frío, el espasmo muscular, a través de ese mecanismo de gate control que habíamos hablado anteriormente. La restricción del flujo sanguíneo reduce potencialmente el edema y su desarrollo, sobre todo en las etapas agudas, ¿verdad? Un metabolismo lento disminuye ese proceso inflamatorio a través de los mediadores, reduce la formación del edema, disminuye la demanda de oxígeno de un tejido y por tanto la injuria por isquemia será mucho menor. El frío disminuye la actividad neural bastante. Por lo tanto, ese espasmo que genera los músculos por el dolor puede desaparecer, resultando en menos dolor. ¿Qué contraindicaciones tiene el uso de frío? Pues también trombosis o tromboflebitis, condiciones hemorrágicas, condiciones agudas, alguna persona que tenga problemas de cognición, de que no sepa reconocer cómo se siente, de que no pueda hablar, no pueda comunicarse, escucharnos o vernos. Personas que tengan hipersensibilidad al frío. Hay muchas personas que lo tienen.
o urticaria. Alguna patología vasoespástica, personas que hacen crioglobulinemia o hemoglobulinemia con el frío. También colocarlo en la parte anterior del cuello, en las carótidas o en nervios que se están regenerando. Personas que tienen problemas de circulación local y también personas que tengan tuberculosis local. ¿Qué precauciones se deben de tener al aplicar el frío? Tratar de no dañar la piel, tratar de no tener un fallo cardíaco o de provocar una persona que tenga hipertensión, una persona también que tenga una sensibilidad disminuida o que tenga una infección activa y personas o colocar también el frío cerca de los ojos. Así como también poner el frío en una rama principal de un nervio, aunque sea a nivel superficial. El riesgo que tenemos con el frío es la congelación, el mismo reflejo vasovagal o el impacto negativo a nivel superficial de los nervios. Como consideraciones adicionales con el frío, debemos de tener siempre ese test de sensorial que realiza generalmente el terapeuta, pero también uno le pregunta y debe de estar en la carta, o sea, en el récord del paciente. El mayor beneficio del frío ocurre sobre todo en injurias agudas, el agua es la que mayor conductividad tiene mayor conductividad que el aire, por eso los baños de inmersión son tan efectivos. La temperatura central, si no es mantenida, hay que tratar de no usarlo. Siempre también estar pendiente del paciente cada cierto tiempo, porque el frío también provoca quemaduras. Y estar pendiente y tener conocimiento de lo que es el dolor local y la propiocepción. Pero esto será disminuido, así como la flexibilidad muscular será disminuido cuando utilizamos frío, contrario a cuando utilizamos calor. Ultrasonido. Oh, no, este no es ultrasonido. Entonces, la estimulación eléctrica. La letra está mal, pero aquí está. ¿Ven? Este aparatito muy común aquí que se le dé a los pacientes, a veces se lo llevan a la casa. La estimulación eléctrica, como ya dije, viene en una gran variedad, viene de manera profesional, como también viene una modalidad que usted inclusive puede comprar en la casa. Vienen también ya preparadas para diferentes condiciones, dependiendo si usted quiere tendinitis, o sea, disminuir el dolor, si lo que quiere es provocar más contracción muscular, también dependiendo de donde usted lo coloque, los electrodos, pues será el efecto que se le dará. El TENS, como les dije, es el más popular, que es la estimulación eléctrica transcutánea, y también las corrientes interferenciales, son de las más usadas. Es generalmente un equipo de electroterapia que usted coloca a la piel del paciente a través de electrodos que envían esa corriente a través de un polo positivo y un polo negativo. La corriente eléctrica activa las fibras largas A beta que transmiten el dolor. Entonces, estas fibras A delta y las C, que son aferentes, llegan a través de la espina, llevan al cerebro y a la puerta del dolor que habíamos hablado anteriormente.
Estas fibras A delta y las fibras C causan relajación endógena, como si fuera que estuviéramos trabajando con opioides, porque tiene un efecto de endorfina y de encefalina, resultando en la prolongación activa de un analgésico natural, de las vías sobre todo de analgesia natural. ¿Qué debemos de considerar al momento de utilizar electroterapia? Pues si el paciente tiene trombosis venosa profunda o una tromboflebitis. Si tiene condiciones hemorrágicas, sobre todo cerca del área donde vamos a colocarlo. Está contraindicado. Está contraindicado en las pacientes embarazadas, si es cerca del área de embarazo. Por ejemplo, si vamos a tratar una mano o un pie, no. Nunca colocar electroterapia en los ojos, en la parte anterior del cuello, en los senos carotidios, en la cabeza o en los órganos reproductivos. Tampoco, nunca, si la persona tiene un impedimento cognitivo o de comunicación. Nervios que se están regenerando, si la persona tiene una falla cardíaca, si tiene un daño local en la piel, sobre todo donde los vamos a colocar, si tiene una infección activa o una tuberculosis, si tiene alguna malignidad o cáncer cerca del lugar donde lo vamos a colocar, y si tiene algún impedimento de la sensación. Tenemos que tener precauciones si hay una enfermedad de la piel, si hay una herida abierta, si hay un problema circulatorio, y tener también cuidado en colocarlo cerca del corazón y del pecho. Pero también es una contraindicación absoluta en pacientes que han tenido historia de epilepsia o convulsiones. ¿Qué riesgo puede pasar con la electroterapia? Que el paciente, en vez de tener menos dolor, puede darle más dolor, puede irritarse en la piel, y aunque son casos raros, eso puede pasar. Hay consideraciones especiales, como ya le había explicado, es tener siempre un examen del test de sensor sensitivo. Tenemos que estar claros en que el paciente tiene todos sus tejidos íntegros, sobre todo también tener mucho cuidado de colocarlos en las prominencias óseas. Colocar los electrodos a una distancia y un lugar donde es adecuado. La distancia debe de ser al menos de 1 pulgada entre un electrodo y otro, pero tampoco no tan lejos. Dependiendo también del equipo eléctrico que usted está utilizando, puede aumentar o disminuir la intensidad. Pero ¿cómo tú sabes cuál es la intensidad correcta para un paciente? Bueno, el paciente le pedimos, usted puede sentir esta sensación. Si el paciente te dice que sí, en ese momento paras y ya sabes que está el paciente recibiendo esa corriente eléctrica. Si el paciente te dice que sí, pero que lo quiere más fuerte, la decisión en realidad es del terapeuta, no del paciente. Hay que tener cuidado porque no podemos provocar un daño. Ahora sí, tercera modalidad, el ultrasonido. El ultrasonido es bastante popular, la gente lo utiliza para muchas cosas, no es solo un medio diagnóstico, sino que también es un modelo terapéutico. Y utiliza energía sónica, ¿verdad? A manera de ondas que crean un efecto mecánico de vibración de las partículas dentro de las células. El ultrasonido tiene 2 modalidades, la pulsada o la continua, y tiene diferente uso cada una de ellas. El ultrasonido, movimiento de vibración produce un calor
a nivel de los tejidos, a nivel más profundo que, la termoterapia. O sea, puede llegar un calor de 3 a 5 centímetros. Por eso es importante utilizar el ultrasonido. También ha sido utilizado por sus efectos térmicos, sobre todo, porque también disminuye el dolor y repara fácilmente. Se activan los mismos mecanismos que con el calor a nivel de mediadores de células inflamatorias y activa los fibroblastos en los lugares de injurias. Además de que estimula y optimiza la producción de colágeno y lo organiza a manera de que el tejido quede mucho más fuerte. Okay. El ultrasonido pausado debemos de tener las siguientes contraindicaciones en pacientes con trombosis venosa profunda, nunca colocarlo en ojo, cuello o un órgano hueco. Tenemos que tener pendiente que si el paciente ya tiene un equipo electrónico, ya sea un marcapaso en su cuerpo, no ponerlo, no pasarlo cerca de pacientes que tienen algún metal en su cuerpo, aunque ya se están poniendo otros tipos de metal, sobre todo en los reemplazos de cadera y de rodilla, se está utilizando otro tipo de material, pero siempre sabe si el paciente tiene metal en su cuerpo. También si el paciente tiene tuberculosis, no vamos a pasar ultrasonido, ¿verdad?, por la espalda, si lo podemos pasar a nivel de distancia local. Si la señora está embarazada, también lo podemos pasarle a distancia, nunca cerca del abdomen ni de la espalda. Tener precauciones en las epífisis, en las injurias agudas o inflamaciones, aunque la verdad es que después de las 48 horas el ultrasonido es bastante bueno, alivia muchísimo el dolor. También tener pendiente si podemos dañar la piel, si hay una infección, si hay una enfermedad de la piel, si la persona tiene plástico o implantes de cemento y si tiene alguna cirugía previa que los nervios estén regenerados. Riesgos, sí, no es la octava maravilla del mundo. Puede dar más dolor o surgir más dolor. Si usamos la modalidad del ultrasonido continuo, prácticamente son las mismas contraindicaciones, las precauciones y los riesgos también. Como consideraciones generales, siempre hay que tener ese test de integridad sensorial listo a mano y si no, estar pendiente porque el paciente, la verdad que cuando usted le coloca el ultrasonido, usted no siente nada, solo que un equipo se mueve sobre su piel, ¿verdad? Hay que evitar tratar el área con calor superficial o agentes fríos para no provocar un efecto acumulativo de calor, sobre todo que pueda dañar la piel. También es recomendado cuando usted vaya a aplicar ultrasonido no hacerlo en zonas muy grandes, sino en zonas de 2 a 3 centímetros, que es lo que se llama el área de radiación, y se debe de aplicar de manera circular, de manera que el lugar donde usted pasó, pues no vuelva a pasar. La mejor absorción de la energía ultrasónica ocurre en el tendón, en los ligamentos, en la fascia y en las articulaciones capsulares, así como en la piel y otros tejidos. Algo que a nivel personal he usado muy poco es el láser. El láser, light amplification o stimulation emission of radiation es otra de las técnicas usadas. Como pueden ver, hemos utilizado calor superficial, medio sónico
medio eléctrico y ahora utilizamos la luz como modalidad terapéutica. Hace prácticamente los mismos efectos anteriores, lo único que lo utilizamos para lugares más reducidos, mucho más pequeños, que queremos ser más puntuales. También tiene prácticamente las mismas contraindicaciones que la termoterapia anterior, pero también debemos de tener precauciones si la persona tiene fotosensibilidad o lupus sistémico. Debemos de tener en cuenta que podemos provocar daños en los ojos y podemos provocar sangrado en heridas abiertas. Para reducir el riesgo de efectos en los ojos, como consideraciones especiales con enlace, se debe de estar, el paciente se le puede proveer con Googles, o también nosotros debemos de estar provistos de Googles o lentes oscuros, y también saber conocer la técnica muy bien hecha. Okay. Bien.